Esta mañana, al retomar nuestro estudio del Evangelio de Lucas, hemos llegado a lo que muchos lo consideran la más conmovedora e inquietante de todas las parábolas que Jesús contó. Es la historia de dos hombres, uno muy rico y el otro pobre, un mendigo llamado Lázaro, quienes al morir terminaron en dos lugares muy diferentes, uno en un lugar de tormento y el otro en un lugar de consuelo y descanso. Y esta es la parábola que Él nos dio en Lucas 16. Había un hombre rico que se vestía habitualmente de púrpura y fino lino y vivía espléndidamente cada día. Un mendigo llamado Lázaro yacía a la puerta del rico cubierto de llagas y anhelaba alimentarse de las migajas que caían de la mesa del hombre. Incluso los perros venían y le lamían las llagas. El mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En Hades, estando en el tormento, alzó los ojos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Y clamó diciendo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía agua y refresca mi lengua, pues estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham diciendo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro asimismo males. Pero ahora él está aquí consolado y tú estás en agonía. Además de todo esto, entre nosotros y vosotros hay un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no podrán, ni tampoco podrán cruzar de allá para nosotros. Y él dijo: Entonces te ruego, Padre, que envíes a alguien a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les adviertas, para que no vengan también ellos a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él respondió: No, Padre Abraham, pero si alguien resucita de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien resucite de entre los muertos. Ahora, también lo que hace esta parábola tan perturbadora para muchos es que revela con palabras gráficas el sufrimiento extremo del hombre rico tras su muerte. De hecho, como señaló el doctor James Montgomery Boyce en su estudio sobre esta parábola, este es el único pasaje de toda la Biblia que describe los pensamientos, emociones y palabras de alguien que está en el infierno. El infierno se describe en otros lugares y se advierte sobre él, pero esta es la única descripción de una persona que sufre en el infierno. Así que la singularidad de esta parábola reside en que al contar esta historia, Jesús por primera vez descorre el telón y así por decirlo, nos permite a quienes estamos del otro lado de la muerte vislumbrar lo que sucede del otro lado cuando uno fallece, y al hacerlo esto nos revela lo que creemos que en este mundo afecta el lugar donde pasaremos la eternidad en el mundo venidero. La parábola también resulta inquietante para algunos porque revela con toda claridad que la muerte es una realidad para todos, tanto ricos como pobres, y nadie escapa a la muerte. Se le ha llamado la gran igualadora porque no hay distinción de personas, se lleva a todos independientemente de su estatuto económico, social en este mundo. Para ellos que nunca han aceptado a Jesucristo como su Salvador, la idea de la muerte no solo es inquietante, sino aterradora. Porque para ellos es aterradora, porque tienen un corazón con la sensación innata que es su conciencia acusándolos de que después de la muerte tendrán que rendir cuentas a Dios por cómo se comportaron durante su vida y por lo que tanto como intuitivamente hay problemas. Y tienen razón, porque esto es precisamente lo que dicen en Hebreos 9:27. Y dice: y puesto que se ha establecido que los hombres mueran una vez, después de que esto viene el juicio. Y así, sabiendo que la muerte se acerca y que el juicio espera, hay muchos hoy en día que, aunque no pueden negar la inevitabilidad de la muerte, puesto que es una realidad tan obvia, pueden hacerlo. De hecho, lo hacen y rechazan las enseñanzas bíblicas sobre el juicio y el divino infierno.
Y lo rechazan no solo porque les horroriza la idea de ir ahí, sino también porque en su opinión la idea del infierno es simplemente incompatible con un Dios que ama y es misericordioso. Sin embargo, quienes piensan de esta manera no entienden cuán santo es Dios y cuán pecadores son ellos. Y por tanto la necesidad de la existencia del infierno es como un lugar de castigo eterno debido a la perfecta justicia de Dios. Fue el teólogo R.C. Sproul que explicó de este modo: tenemos muy poca o ninguna comprensión de la profundidad, la amplitud y la grandeza de la perfección y de su santidad, y no comprendemos la gravedad del pecado. La atrocidad del pecado no ha llegado a calar hondo en nuestra comprensión. El arrepentimiento es mostrándonos ante Dios, que es mejor en los casos superficial, pues endulzamos las ofensas que hemos cometido no solo contra nuestros prójimos, sino especialmente y en última instancia contra Dios mismo. Ahora bien, a pesar de que hay muchas personas que se oponen a la doctrina del infierno y rechazan como si fuera un lugar que no es real, Dios nunca intenta en su palabra defender la realidad del infierno, simplemente la presenta como una verdad. De hecho, tal vez les sorprenda saber que Jesús habló más del infierno que del cielo, y aquí en la parábola de Lucas 16 habla de ambos sin el menor atisbo de disculpa. Ahora bien, antes de estudiar esta historia, quiero considerar dos cuestiones muy importantes para comprenderlas correctamente. En primer lugar, necesitamos saber por qué Jesús contó esta parábola en particular en este momento específico. Es decir, ¿cuál era el propósito al contar de esta historia? ¿Cuál era el significado y el mensaje que pretendía transmitir con ella? Como recordará al principio del capítulo 16, si no se acuerda, yo le recuerdo. En el capítulo 16, Jesús contó a los discípulos una parábola sobre un hombre astuto que con sabiduría y perspicacia usaba el dinero para obtener cosas del mundo. Y el propósito de esta parábola era enseñarles a los creyentes que debían de ser igualmente sabios y perspicaces al usar su dinero para asuntos eternos. El Señor concluyó la parábola diciendo que también que nadie puede servir a Dios y al dinero a la vez, porque solo podemos tener un amo sobre nosotros, no dos. Ahora bien, aunque Jesús dirigió esta parábola a sus discípulos, Lucas nos informa que los fariseos lo estaban escuchando hablar sobre el dinero y se burlaron de él por lo que le estaba diciendo acerca del dinero, porque ellos eran amantes del dinero. Y vemos en el versículo 14 que los fariseos que amaban al dinero oían todo de esto y se burlaban de él. Se estaban burlando. Y en respuesta a esas burlas, Jesús procedió a dirigirse a los fariseos explicándoles por qué se burlaban y por qué lo odiaban y por qué lo rechazaban. Y entre esas cosas y las razones que estaba explicando es porque eran codiciosos y ellos codiciaban tanto el dinero que trataban de justificar su pecado, especialmente su pecado de amar al dinero, como para parecer piadosos junto a los demás, quienes erróneamente consideraban la riqueza como una señal de una bendición de Dios. Pero otra razón que Jesús dio para explicar a los fariseos que lo odiaban y rechazaban es porque negaban aceptar la autoridad de la palabra de Dios. De modo que en lugar de creer las promesas del Antiguo Testamento que señalaban que Él era el Mesías y rechazaron el significado de la palabra de Dios, como resultado, rechazaron a Jesús. Y después de declarar en el versículo 17 que es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan que una sola letra de la ley falle, por lo que quiere decir que la palabra de Dios no solo es permanente, sino también autoritaria. Y Jesús inmediatamente dio un ejemplo a los fariseos acerca del divorcio, del matrimonio y el adulterio. Y esto era porque explicaba de cómo la gente rechazaba su palabra. Mire esto, acabamos de desenmascarar a los fariseos como hombres codiciosos que amaban al dinero y como ellos que decían creer en las escrituras, pero en realidad cuando combinamos estas dos cosas, no vamos a darnos cuenta que el amor a la riqueza y la falta de fe eran juntas.
Así que amigos, eso es exactamente la historia del hombre rico. Lázaro es y de Lázaro, porque aquí el propósito es de revelarnos lo que sucederá si persisten en su pecado de amar al dinero y su incredulidad en la palabra de Dios. La segunda cuestión importante que debemos considerar para comprender adecuadamente la historia es que en esta parábola lo que quiere decir que es una historia ficticia con un significado espiritual. Eso es lo que es una parábola. Y este es un hecho, y si fue un hecho histórico real, literal, sobre un hombre llamado Lázaro y un hombre rico, pudiera ser que la razón es de que había un problema aquí porque alguna gente argumentaba en esta historia que Jesús nunca mencionó el nombre de una persona en sus parábolas. Sin embargo, en esta historia no solo menciona el nombre de Lázaro, sino también el nombre de Abraham. Por lo tanto, hay quienes que creen que la historia no es una parábola, sino es un relato de un hecho verdadero. Y entonces nosotros preguntamos, ¿esto es una parábola o es el relato de una opinión real? En mi opinión, lo que es mejor interpretar esta historia como una parábola, y yo lo digo esto por diferentes razones. No existe ninguna regla que prohíba usar el nombre de una persona en una parábola. De lo contrario, no sería una parábola. El hecho de que Jesús no usara el nombre de nadie en ninguna de sus otras parábolas no significa que no pudiera haber usado o indicado el nombre de alguien. Eso no viola ningún tipo de regla. Pero lo más importante, y es mejor tomar de esta historia como parábola, porque hay ciertas cosas que Jesús dijo en ella que deben interpretarse figurativamente y no literalmente, ya que si las interpreta literalmente tendrían conflicto con verdades bíblicas. John MacArthur, en su comentario acerca de esto, lo explicó de este modo: las circunstancias descritas en la historia no pueden ser literalmente ciertas. No hay nada en la Biblia que sugiera que quienes están en el infierno puedan ver el cielo y conversar con los que están ahí. Por lo tanto, es mejor considerarla como una parábola, una historia creada por el Señor para transmitir una verdad espiritual vital. Así que, conociendo el trasfondo de esta parábola y por qué Jesús la contó, y que su mensaje tiene que ver con un peligro de amar al dinero sin creer que lo que dice la palabra de Dios, ya estamos listos para profundizar esta historia. Y la forma en la que esta historia se desarrolla naturalmente es que divide dos partes contrastantes. La primera parte nos habla de un hombre rico y Lázaro mientras vivían en la tierra. La segunda parte contrastante nos habla de un hombre rico y Lázaro después de que murieron y entraron a la eternidad. Así que el primer contraste es el contraste entre el hombre rico y Lázaro, tal como vivieron en la tierra. En el versículo 19 dice: había un hombre rico que solía vestir de púrpura y lino fino y vivía espléndidamente cada día. Ahora bien, Jesús comenzó esta parábola hablándonos de un hombre rico, aunque no lo menciona por nombre, sino nos dice que este hombre era enormemente rico. Y su riqueza era la evidencia en su forma de vestir y en su forma de vivir, porque Jesús nos dice que este hombre se vestía de púrpura y lino fino. Ahora bien, el hecho de que este hombre se vestía de púrpura era una prenda exterior y lino fino, que era la prenda interior que llevaba pegada a la piel, revelaba que vestía una ropa muy cara, porque el tinte púrpura para esa prenda exterior, en el exterior se obtenía de caracoles marinos y era una elaboración que implicaba un proceso muy costoso, y esa prenda interior de lino fino era muy caro y importado desde Egipto. Así que al describir a este hombre por la ropa que vestía, Jesús está claro que no era simplemente rico, sino que era un hombre que le decíamos aquí en la expresión americana, asquerosamente rico, increíblemente rico, un multimillonario, uno que tenía tanto dinero. Así que Jesús describió a este hombre que vivía con alegría y el esplendor de cada día. Él vivía como un rey, disfrutando de un estilo de vida ostentoso y lujoso. En otras palabras, él era un presumido, era un hombre que
se paseaba con ropa de diseñador para que todos vieran lo rico que él era. Él era egocéntrico y estaba totalmente absorbido consigo mismo, solamente preocupándose en ganar la admiración de los demás. Este hombre tenía el mismo espíritu de aquellos quienes Jesús les contaba las parábolas, los fariseos, amantes del dinero y anhelantes de admiración ajena. Ahora bien, por el contrario, Jesús nos habla de otro hombre que se encontraba en el extremo opuesto de la escala social y económica. Versículo 20 al 21 dice, y un pobre hombre llamado Lázaro yacía a la puerta de aquel hombre, cubierto de llagas, anhelaba alimentarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Incluso los perros venían y le lamían las llagas. Ahora aquí estamos y nos presentan un hombre llamado Lázaro, que este es el nombre hebreo Eliezer, que significa Dios es mi ayudador. Y este no es el mismo Lázaro del que leemos en Juan 11, al cual Jesús resucitó de entre los muertos. Este Lázaro era un mendigo muy pobre, que además estaba muy enfermo, cubierto de úlceras en su cuerpo y discapacitado, paralizado, de modo que no podía caminar, ya que Jesús le dio lo que lo había dejado a la puerta de la casa del hombre rico. Al parecer, todos los días alguien llevaba a Lázaro a la casa de este multimillonario y lo dejaban a la puerta de la entrada del patio de la casa con la esperanza de que el hombre le dejara comer las migajas de su mesa. Y verá, en el antiguo Israel la gente no usaba cuchillos ni tenedores como nosotros lo hacemos hoy en día para comer, sino más bien la tomaban y la consumían con pan y solían tirar las migajas al suelo y luego las desechaban en la basura. Estas migajas eran el alimento que Lázaro anhelaba comer. Estaba hambriento y por lo tanto deseaba desesperadamente las sobras de comida que se tiraban a la basura de la casa del hombre rico. Y ahora bien, Jesús no menciona si algún día recibió esas sobras o no, pero decía que las cosas eran tan miserables para él que mientras él se sentaba en la puerta de la casa de este hombre, los mismos perros callejeros venían y le lamían las llagas porque él estaba tan débil e indefenso. Así que Jesús ha descrito a estos dos hombres de muy modos diferentes y perspectivas en los estilos de vida de cada uno. Uno era multimillonario, adinerado, que vivía en opulencia y lujo, con comida de sobra. Y Lázaro, un hombre pobre, cojo, cubierto de úlceras, suppurantes, desnutrido e indefenso. Y para colmo, al parecer, el hombre rico ignoró a Lázaro y no lo ayudó en absoluto. Y sin duda alguna sabía quién él era, porque vemos más adelante que una vez que ambos mueren, él reconoce a Lázaro y lo llama por su nombre. Así que él sí lo conocía. Al comentar sobre la falta de compasión de este hombre rico con Lázaro, Ken Hughes supuso que la situación sería así. Día tras día, mientras el hombre pasaba por su puerta con sus túnicas púrpuras y su perfume que se mezclaba con el hedor del mendigo, de vez en cuando sus miradas se cruzaban, pero el hombre rico no lo reconocía ni sentía nada. El mendigo era simplemente parte del paisaje, una visión desagradable que tendría él que soportar. Entonces, nuestra pregunta es, ¿por qué este hombre rico no era compasivo con Lázaro? ¿Por qué era tan insensible como para no mostrar preocupación ni misericordia por la situación de Lázaro? Después de todo, era judío y por lo tanto conocía las enseñanzas del Antiguo Testamento sobre mostrar misericordia sobre los necesitados. Como todos los judíos de aquella época, profesaba creer el Antiguo Testamento como la palabra de Dios, pero sin duda alguna debe haber conocido Miqueas 6:8, que dice, Él te ha dicho, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que el Señor exige de vosotros, sino que practiques justicia, que améis la misericordia y que camines humildemente con Dios.
Y sin duda alguna, él hubiera conocido Levítico 19:18, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Proverbios 14:21, el que desprecia a su prójimo peca, pero dichoso el que se compadece del pobre. Proverbios 21:13, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será escuchado. Él debió haber conocido estos versículos, entonces su conocimiento sobre los versículos del Antiguo Testamento, especialmente acerca de los pobres, porque él nunca le enseñó piedad a Lázaro, porque no lo atendió. Bueno, nuestra respuesta es que mientras conocía las escrituras del Antiguo Testamento y probablemente fingía creerlas, realmente no las creía. No las obedecía, al igual que los fariseos, a quienes Jesús les contaba las parábolas de este hombre rico. No tomaban en serio los mandamientos de Dios, lo que es evidente. Y después de que vemos estas dos vidas contrastantes, nos revela lo que pasó con estos dos hombres después de que murieron. Y nos da un segundo punto contrastante entre uno y el otro. Y este es el contraste entre el hombre rico y Lázaro después de morir y entrar a eternidad. Vemos en Lucas 16:22 y 23. Entonces murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió. El seno es en su pecho. Y murió también el rico y fue sepultado, y en Hades alzó los ojos estando en el tormento y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. En un giro radical con respecto a las circunstancias de la tierra, Jesús nos habla de la muerte de estos dos hombres y de dónde acabaron después de la muerte en la eternidad. Primero Jesús dice que Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, mientras que el hombre rico murió y fue sepultado. Y ahora, de hecho, Jesús no menciona que Lázaro fue sepultado, mientras que sí lo hizo acerca del hombre rico. O sea que indica que posiblemente a nadie le importó que murió Lázaro como para darle una sepultura. Yo creo que lo echaron su cuerpo al basurero en el valle de Hinnom y consumido por los fuegos perpetuos del lugar y de los gusanos que habitaban ahí. Así que sin duda alguna el hombre adinerado debió haber recibido un entierro elaborado y costoso. Seguramente fue honrado y muy elogiado por muchos en su funeral. Y aquellos que conocían a ambos hombres, siguiendo el pensamiento convencional judío típico de esa época, habían concluido que el estado de la pobreza y miseria de Lázaro era la prueba del disgusto de Dios con él, y que después de la muerte sin duda alguna experimentaría el juicio de Dios, mientras que el hombre rico era la prueba del agrado de Dios con él, puesto que había sido bendecido con tanto dinero, y después de su muerte sin duda alguna experimentaría el reino de los cielos. Sin embargo, estaban equivocados. Jesús debió haber sorprendido a los fariseos después de decirles que después de la muerte de Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces, deme un segundo que me pare aquí. ¿Qué es la bendición de Abraham? Bueno, contrariamente a lo que se enseñaban algunos teólogos, en ninguna parte de la Escritura la Biblia afirma que el seno de Abraham fuera del nombre del lugar donde iban los santos del Antiguo Testamento a morir, y que ahora, desde que Cristo llegó y murió en la cruz, nosotros vamos directamente al cielo. Esta es una opinión muy común, pero la mejor explicación que hemos encontrado sobre lo que Jesús quiso decir al afirmar que Lázaro fue llevado al seno de Abraham son las palabras que Chuck Swindoll dijo. El significado exacto de lo que es el seno de Abraham es un objeto de debate, dado que al lugar de diversas explicaciones elaboradas y algunas más creíbles que las otras. En el Antiguo Testamento se decía que uno era reunido con sus padres. Esto alude a unas costumbres funerarias del cercano oriente en las que la persona era depositada en la tumba familiar. Mucho después
Tras la descomposición completa, los huesos del difunto se recogían y se colocaban en un osario, una caja de huesos, junto con sus antepasados. Así que el proceso literal de reunión de huesos con sus antepasados se convirtió en un eufemismo de la muerte, así como una imagen poética de la reunión de la alma con sus seres queridos fallecidos. La expresión del Señor en el seno de Abraham es dulce, representa el descanso, sugiere la vindicación, pues Lázaro fue al lugar donde vive Abraham, al padre hebreo de la fe. Indica que Lázaro estaba rodeado por una comunidad de fieles a Dios, aunque murió solo. Así que al decirnos que Lázaro fue al seno de Abraham, lo que Jesús está diciendo es que para Lázaro sufrió mucho en la tierra, experimentando una miseria incalculable, y al morir fue exaltado a una posición de gran honor en el cielo. No estaba solamente en el mismo lugar con Abraham, sino también en una íntima comunión con Abraham, el padre del pueblo judío y un hombre de gran fe. Y así lo puso una persona. Lázaro ha sido trasladado de la miseria a la mesa celestial. Pero en contraste, Jesús dijo que el hombre rico, que tuvo todo lo que pudo desear durante esta vida terrenal, después de morir, una vez enterrado su cuerpo, su alma fue inmediatamente a Hades, y no solamente fue privado de todo lo que tenía en tierra, sino que ahora él se encontraba en el tormento eterno. Y Jesús explicó esta situación en el versículo 23. En Hades alzó los ojos estando en tormento y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Ahora bien, hay mucho que analizar en este versículo, y permítame comenzar explicando que la palabra Hades y su significado en el Nuevo Testamento es un lugar temporal donde los incrédulos van después de la muerte hasta que su sentencia final ante Dios en el juicio del gran trono blanco son mandados a su lugar permanente de sufrimiento del infierno, donde en el Apocalipsis le llaman el lago de fuego. Es un pasaje que leí anteriormente en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Ahora entienda esto. Hades no es lo que los católicos romanos le llaman purgatorio. El concepto de purgatorio es como un lugar de purificación mediante el sufrimiento para luego ir al cielo, que no se encuentra en la Biblia. Es una falsa enseñanza y es una doctrina y es una herejía. Pero la Biblia habla de Hades, y Hades no es solo un tormento o una tortura inimaginable, sino también es un lugar en el que una vez que llega ahí, nadie sale y de ahí se va al paraíso. Todos los que van a Hades llegan ahí y ahí se quedan, y donde están tormentados por siempre. Ahora bien, Jesús dijo que en Hades, este hombre que antes era rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él. Y entonces, ¿cómo debemos interpretar esto? ¿Acaso significa que los incrédulos en el Hades, que será más adelante el infierno, pueden ver a la gente en el cielo? Y como lo hemos leído brevemente en el versículo 24, el hombre rico y Abraham conversan. ¿Significa que quienes están en Hades pueden comunicarse con los que están en el cielo? Bueno, no hay ninguna indicación en las escrituras de que la gente en Hades pueden ver lo que está pasando en el cielo y que puedan realmente tener una plática con los creyentes. La Biblia nos presenta el infierno como un lugar de oscuridad, de soledad, de tristeza, de aislamiento, como una oscuridad total. Jesús simplemente habló del hombre rico que vio a Abraham y a Lázaro desde lejos y dialogó con Abraham para dejar en claro que después de la muerte los incrédulos van a un lugar de tormento y los creyentes a un lugar de bendición y paz. Y Jesús enfatiza el tormento de este hombre. Antes ricos estaban experimentando en el Hades, y al contarnos sobre su petición a Abraham, vemos en el versículo 16, 24, y clamó y dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy sufriendo terriblemente en estas llamas.
al parecer pensando como un hombre judío que gozaba del favor de Abraham, que tenía el derecho a referirse a él como padre Abraham. El hombre rico le suplicó a Abraham que tuviera misericordia de él, enviando a Lázaro a Hades para que pudiera mojar la punta de su dedo en agua y refrescarle la lengua, pues estaba sufriendo una agonía terriblemente en las llamas de Hades. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham a esta petición? En el versículo 26 y 26 dijo: pero Abraham dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida tú recibiste bienes y Lázaro asimismo bienes, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de esto es que entre nosotros y vosotros hay un gran abismo, de modo que aquellos quienes deciden venir acá o nosotros para allá, nadie puede cruzar de aquí para allá. Cuando se refiere aquí de un hombre que un día fue rico como un niño, se está refiriendo al parentesco que uno tenía por ser ambos judíos. Sin embargo, Abraham rechazó la petición de enviarle a Lázaro, explicándole que sus vidas habían cambiado radicalmente. En la tierra el hombre disfrutó de gran riqueza y honor, mientras que Lázaro sufrió penurias de la pobreza y la enfermedad. Ahora Lázaro goza del consuelo del cielo, mientras que el hombre rico sufre la agonía de Hades. Además, Abraham, como lo explica aquí, es imposible que alguien del cielo pase al infierno y de igual manera imposible que alguien pase del cielo al infierno, porque hay un gran abismo, una gran separación entre ambos lugares. Ahora bien, le reitero que Jesús no nos revela la ubicación del cielo y del infierno, sino dice cuán cerca o lejos el uno está del otro. Simplemente Jesús narra una conversación imaginaria, poniendo las palabras en la boca de Abraham como una reprimenda a los fariseos que escuchaban la parábola, pues creían que por ser descendientes físicos de Abraham tendrían que ir al cielo después de morir. Garantizada que irían al cielo, y principalmente si eran ricos. Y yo le digo, aunque esta es una historia inventada y un diálogo imaginario entre un hombre rico y Abraham, hay una serie de verdades cruciales que en estos versículos que nos revelan acerca de Hades y posteriormente el infierno y la experiencia de los que van ahí. Primero que nada, vemos que la petición del hombre rico a Lázaro para que vaya con él es de que aunque esté él en Hades y sufre tanto tormento, su corazón no ha cambiado, aún así sigue menospreciando a Lázaro, considerándolo inferior, tan insignificante que piensa que entre todos los seres del cielo, Abraham debería mandar al hombre, que fue un hombre mendigo y pobre, a sus puertas, a Hades, para que alivie su sufrimiento, algo que nunca hizo por Lázaro cuando ambos estaban en la tierra. Aún así se sigue considerando superior a Lázaro, digno de que Lázaro lo sirva a él. Lo que esto nos dice es de que en el infierno los incrédulos no cambian. No mejoran repentinamente su actitud, no empiezan a pensar de forma diferente, su carácter no mejora. En el infierno no hay arrepentimiento ni interés en él, solo el anhelo del alivio de las llamas que causan la agonía tan intensa. El infierno es simplemente un lugar de castigo, no de mejoramiento moral. De hecho, puesto que no hay cambio de carácter una vez que esta persona esté en el infierno y puesto que no habrá alivio para su sufrimiento, es lógico que parte de su sufrimiento tenga que ver con las vidas pecaminosas que lo llevaron a la tierra y su anhelo de experimentar esos mismos pecados en el infierno. En el libro Un minuto después de morir, Erwin Lutzer afirma estas horribles palabras acerca de la experiencia de quienes están en Hades, y él escribió: en Hades el alcohólico anhelará una gota de licor y no se le dará. El drogadicto deseará una dosis de heroína, pero no la recibirá. El hombre inmoral arderá de deseo sexual, pero nunca estará saciado. La lujuria que arde perpetuamente nunca se extingue y la conciencia atormentada sufre, pero nunca se calma. El deseo aumentará y la satisfacción disminuirá. Qué horrible sería eso. En segundo lugar, es importante destacar que el hombre adinerado permaneció plenamente consciente tras su muerte.
Pudo recordar con exactitud cómo era su vida en la tierra. Él estaba muy consciente del intenso dolor y anhelaba un alivio, pero ese nunca llegó, pues que aquellos que están en el infierno están en un tormento eterno e interminable. Este hombre lo comprende y sabe que su corazón merece el infierno y que no tiene esperanza de escapar, por eso no pide ser liberado, sino encontrar algo de alivio a su agonía. Como usted puede ver, durante su ministerio terrenal, Jesús habló muy claramente del infierno como un lugar real, un lugar de tormento eterno, un tormento que nunca termina, como lo vemos en Marcos 9:47 al 48. Si tu ojo te hace pecar, sácalo. Es mejor entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Escuche, tanto Hades como el infierno son lugares literales donde las llamas torturosas nunca se apagan y donde una vez que entras nunca sales. R.C. Sproul dijo, las dos palabras que nunca quieres oír de Dios son demasiado tarde. Pero eso es exactamente lo que oirás si te niegas a aceptar a Cristo como tu Salvador durante esta vida. Es demasiado tarde. Ese fue C.S. Lewis, que al oír de una gran lápida que decía, aquí yace un ateo todo bien vestido y sin lugar a dónde ir. Y él respondió, apuesto que él desearía que no fuera así. Usted ve, cuando un hombre que no cree muere, ellos van a ir a Hades y después al mismo infierno. Pero quizás el peor aspecto del infierno es que uno tendrá toda la eternidad para reflexionar sobre las consecuencias de haber rechazado a Cristo, todas las oportunidades perdidas de confiar en Él, todas las veces que alguien testificó y le rechazó su testimonio, todas las veces en la iglesia que escuchaste el Evangelio y sin embargo cada semana saliste de la iglesia sin haber recibido a Cristo, y una vez que mueras será demasiado tarde, ya no tendrás oportunidad de recibir a Cristo, tendrás toda la eternidad para pensar en ello. Ahora bien, este hombre rico sabe que jamás saldrá del infierno, pero de repente piensa que alguien más a quien podría ayudarle a que no acaben ahí. De una manera extraña y de un modo un poco diferente, tiene el interés en las misiones. Piensa en sus hermanos que aún viven en la tierra y hace otra petición a Abraham en el versículo 27 y 28 y le dijo, entonces te ruego, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos, para que les advierta y no vengan a donde estoy en este lugar de tormento. Sabiendo que Lázaro no puede ir a Hades para aliviar su sufrimiento, le dice a Abraham que lo envíe de regreso a la tierra, a la casa de su padre, donde tiene 5 hermanos, que él ya sabe que se están yendo hacia Hades, y la razón por la que quiere que Lázaro vaya a advertirles es porque él cree que si ven un milagro, y el milagro será de que alguien que murió y volvió a la vida, entonces escucharán y se arrepentirán de sus pecados, porque es un milagro. Esto es, amigos, exactamente lo que mucha gente piensa hoy, que si yo pudiera ver un milagro, entonces yo creería en Dios y yo estaría convencido, pero eso no es cierto. Jesús realizó muchos milagros, sanó a muchas personas, y aún así muchos de los que presenciaron esos milagros no creyeron en Él. Y de hecho, los mismos fariseos que vieron tantos milagros, ellos interpretaron sus milagros como obra demoníaca. Y cuando Jesús resucitó a Lázaro, en lugar de postrarse humildemente a su señorío, los líderes religiosos de Israel aumentaron su desprecio de Jesús y decidieron que él debería de morir. Y dijeron que por eso mismo él tenía que morir. Así que los milagros nunca persuaden a nadie a arrepentirse de su pecado. No pueden cambiar el corazón de nadie de la incredulidad obstinada a un corazón de sumisión y confianza. Por eso Abraham rechaza la petición de este hombre rico de enviar a Lázaro con sus hermanos, como leemos en el versículo 29.
Pero Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Abraham se negó a su petición, no porque a él no le importara a los hermanos de este hombre, sino porque él sabía que ni siquiera el milagro de una resurrección convencería a nadie de arrepentirse y creer en el Señor para su salvación. Lo único que convencería a alguien de arrepentirse y ser salvo, como lo dijo Abraham, era Moisés y los profetas, la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor era lo que sus hermanos, los hermanos de este hombre rico necesitaban oír para cambiar su vida. Pero fíjense cómo reacciona el hombre rico después de que Abraham rechaza su petición de enviar a Lázaro resucitado a sus hermanos. Él le dijo, no, padre Abraham, si alguien que va de entre los muertos, ellos se van a arrepentir. No solo no acepta un no como una respuesta a su petición, sino además él está en desacuerdo con Abraham, argumentando que si él resucita de entre los muertos y vuelve con sus hermanos, entonces ellos se arrepentirán. Escuche atentamente. En esta conversación de este hombre con Abraham, habla acerca del arrepentimiento, de la necesidad de sus 5 hermanos, pero él dice que la razón por la que estaba en Hades era su actitud. Así que si él no estaba en Hades por ser rico, ni siquiera por llevar una vida de lujos sin ninguna consideración por los que sufrían. La razón principal por la que él estaba en Hades es porque, ponga atención, él no creía en la palabra de Dios. Lo vimos en la forma en la que trató a Lázaro, ignorándolo todas las numerosas oportunidades que lo vio, y ahora él está poniendo atención y vemos el corazón de este hombre, tal como los fariseos que dice que creían en Moisés y en los profetas y decían que ellos hablaban de las escrituras pero no las creían. El autor Gary Ingrid en su libro sobre las parábolas explicó esto que es fundamental. Él dijo, su pecado es evidente. En última instancia, el rico está por el infierno porque no ha escuchado la palabra de Dios, ni se ha arrepentido ante ella, no ha creído en la verdad de Dios. No es la riqueza lo que le excluye del cielo, sino la incredulidad. Y aunque no nos dice explícitamente aquí, no es la pobreza de Lázaro lo que lo ha hecho merecedor de estar al lado de Abraham, es el testimonio claro y constante de las Escrituras que la salvación es solo por fe. Y usted ve, al rogarle a Abraham que enviara a Lázaro con sus hermanos, este hombre rico en realidad se estaba quejando con Abraham, quejándose de que la razón por la que él y sus hermanos no eran creyentes era porque carecían de una señal sobrenatural que los hubiera hecho, una señal de Dios que los hubiera hecho creer y cambiar. Y él decía, enséñanos algo, un lugar del paraíso, nos hubieras mostrado. No había una señal sobrenatural que ellos hubieran visto o alguna persona resucitada que los convenciera y se hubieran arrepentido de su pecado y depositado su confianza en el Señor para la salvación. Y la prueba de esto se encuentra en las palabras que Jesús pone en la boca de Abraham en el versículo 31. Pero él le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien mismo se resuciten de entre los muertos. La prueba de que el milagro de la resurrección no convencerá a nadie de arrepentirse de sus pecados es porque meses después Jesús resucitaría, pero los fariseos seguirían rechazándolo, tal como usted lo puede recordar de los evangelios, que aunque vieron la tumba vacía, ellos inventaron unas ideas ridículas, que los discípulos vinieron y robaron el cuerpo del Señor. Usted ve, solamente la palabra del Señor es la que viene y salva. Y esto es lo que dijo Pablo en Romanos 10:17. La fe viene por oír y el oír por la palabra de Cristo. No solo la palabra de Dios puede ablandar el corazón endurecido por el pecado y someterlo a Jesús. No un milagro, ni siquiera un milagro tan asombroso como la resurrección de entre los muertos. Yo quiero que usted sepa que esta parábola
Es un pasaje de las Escrituras muy difícil de predicar y es muy difícil de escuchar también, porque trata de un tema tan perturbador como el infierno. Nadie debería disfrutar predicando sobre el infierno, ni tampoco escuchar hablar del infierno, pero el infierno es una realidad y necesitamos conocerlo, porque quienes mueren sin confiar en Cristo como su Salvador, van allí y se quedan en un tormento eterno con toda la eternidad para reflexionar sobre las oportunidades que tuvieron en la tierra para aceptar a Cristo y no lo aprovecharon. Y si usted muere sin Cristo, si usted personalmente muere sin aceptar a Cristo, es la historia de su funeral. La gente puede decir todo tipo de cosas maravillosas acerca de usted, pero en ese preciso momento no importará en lo más absoluto lo que ellos digan de usted, porque usted estará en el infierno sufriendo como nunca lo ha sufrido antes. ¿Qué importará lo que la gente diga de usted? Porque ese no tiene que ser su destino, absolutamente no. Usted tiene la oportunidad de confiar en Cristo hoy mismo, de ser salvo del infierno. Jesús murió en la cruz para los pecadores, para que fueran perdonados y ellos no tuvieran que pudieran ser perdonados y no tuvieran que pasar por el castigo del Señor. Él, porque Jesús tomó ese castigo en nuestro lugar. Así que no deje que pase otro momento. Si usted no conoce a Jesús, entonces aquí mismo, donde usted está, llámelo, pida, clame su nombre y confíe en Él. Pero si usted sabe que usted no es cristiano y usted escucha este sermón acerca del infierno y no le preocupa su alma y su destino, y usted tiene una actitud que dice, no me importa si me voy a morir, me voy a ir al infierno, yo no tengo miedo a la muerte. Entonces, con todo el amor de mi corazón, con toda la firmeza, yo le diría, usted es un necio y usted no es solamente tonto, es un hombre necio. Y solamente un necio seguiría rechazando a Cristo sabiendo que algún día morirá y que se enfrentará al juicio de Dios. No sea insensato, sea sabio, acuda a Cristo para ser salvo. Hoy es el día de su salvación, no mañana. Si usted quiere hablar con uno de nuestros pastores que están aquí, por favor venga aquí enfrente y véanos al cerrar el servicio. Señor, nosotros de muchos modos, este es un pasaje difícil para el cual predicar y para el mismo que escuchar, pero es la verdad. Nosotros vemos que alguna gente podrá hacer esto a un lado y pretender que no lo escucharon, pero esta es la verdad, esta es tu palabra. Nosotros no elegimos qué vamos a predicar y qué vamos a enseñar y qué no. Señor, así que yo vengo aquí, yo predico por cualquier persona que está aquí, que está mirando, que no conoce al Señor. Yo te pido que les des el entendimiento, que te conozcan y para nosotros que te conocemos, que esta sea un buen recordatorio de compartir el Evangelio con otros, de advertirle a otros acerca del mismo infierno, que tengamos compasión, que tengamos compasión por los que sufren y que nosotros no estamos tan absorbidos con nosotros mismos para dejar a los otros a un lado, que seamos gente que puede compartir el amor de Cristo como del modo que amamos a otros. Nos da gusto saber que los que te queremos y los que confiamos en ti no estaremos en el infierno. Pero yo te pido, Señor, que tomes estas palabras, este sermón, esta parábola y que la lleves profundamente al corazón de todos para cambiar el modo en el que pensamos, en el modo que oramos y todo esto en tu nombre.